Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permitirnos nuevamente estar con ustedes. En esta ocasión tenemos una cápsula muy especial. Tenemos un invitadazo de primer nivel. Va a estar con nosotros el maestro Alfonso Escamilla Sánchez, hablándonos de los 4 errores que puede cometer un supervisor novato. Entonces, no se vayan porque va a ser una charla muy interesante con el maestro Alfonso Escamilla. No se vayan. Muy bien, pues estamos entonces con nuestro querido maestro, el licenciado Alfonso Escamilla, que nos va a platicar sobre los 4 errores que todo supervisor debe de evitar. Te escuchamos, maestro. ¿Cuáles son estos errores que se deben de evitar? Normalmente en las organizaciones hay diferentes niveles de supervisión, pero en todos se cometen los mismos errores. Más que errores, podríamos decir omisiones, podríamos decir falta de aplicación de algunos criterios para corregir situaciones y para los ojos de muchos decimos tiene problemas. Un supervisor debe de ser considerado primeramente en cuanto a su personalidad. No todas las personalidades son excelentes para supervisar. Hay quienes somos demasiado emotivos, queremos mucho a la gente, hay otros que nos queremos mantener retirados de la gente y eso para algunos es no hacer concordancia con su jefe inmediato. El supervisor normalmente debe de desechar los temores de iniciar una nueva carrera en una organización, porque eso le trae inseguridad que es muy manifiesta en los dos niveles, hacia arriba y hacia abajo. Y algo que normalmente le va a impedir esos temores es la sociabilización y la coordinación con otros supervisores, que es básica en una organización. No vivimos en islas solos, no obtenemos resultados solos, sino que tenemos que seguir y establecer una cadena de valor con otras jefaturas. Por otro lado, debemos de ser muy honestos en cuanto a reconocer cuáles son mis limitaciones o mis incapacidades. Yo soy un hombre que tengo experiencia en el puesto, pero no tengo experiencia en el manejo de gente. Y normalmente muchos supervisores, ahí es donde su incapacidad es, saben manejarse solos, pero no saben manejar, dirigir, inspirar y motivar a otros. Por otro lado, en ocasiones el ambiente que reciben al supervisor nuevo normalmente no es muy agradable. En ocasiones otras personas aspiraban a ese puesto, normalmente de la misma línea donde emana o llega esta persona, y a la hora que llega una persona de afuera no es bien vista por sus mismos compañeros. Por lo tanto, debo de enfrentar situaciones que se pueden convertir en problemas, pero el problema no es tenerlos ni cometerlos, sino saber corregirlos y enmendarlos. El primer error, ahora sí quisiera yo entrar ya más en materia, es no tener una buena visión de la empresa, el área, el puesto y su grupo. En los varios niveles de una organización está el que supervisa a alto nivel, el que supervisa a nivel intermedio y quien supervisa a nivel en la línea de trabajo. ¿Con quién debo de quedar bien? Normalmente se hace uno esta pregunta, ¿con el grupo o con la dirección? Por lo tanto, yo debo de entender que la empresa tiene sus normatividades, tiene sus estrategias de resultados y yo me debo de adecuar a ellas, porque yo soy un generador de resultados, no contemplador de resultados. El segundo punto que yo vería y donde voy a andar un poquito más es cuando llego y no hay un buen proceso de inducción para la supervisión. Me hacen desconocer estructuras, reglamentos, manuales, políticas y sobre todo rutinas de la casa. El involucrarme es un tiempo muy especial que yo debo de empezar a comprender que no todas las organizaciones se manejan igual, son iguales y que los ambientes que se generan en ellas también son diferentes.
No es lo mismo una industria de transformación de materiales metálicos a una empresa de transformación de muebles o de alimentos. Normalmente debo de examinar que mucha de la gente que yo voy a dirigir tiene otra visión diferente de lo que es su carrera dentro de la empresa, de lo que es las posiciones en la empresa, y yo creo que a mí me corresponde como supervisor nuevo fijar dos cosas: límites y especificaciones de actuación. En ocasiones cuando llego yo de nuevo a dirigir un grupo, me dicen, es que el anterior supervisor decía o hacía o dejaba de hacer. En este caso es donde yo fijo los límites y sobre todo las situaciones que yo debo de entender, comprender y que voy a supervisar con un criterio en ocasiones igual o diferente. No todos pensamos igual. Conocer muy claramente los procedimientos, las políticas, el reglamento de trabajo. Eso es bien importante que los supervisores lo conozcan y sean capacitados en eso, ¿verdad? Para saber cómo manejar a su gente. Normalmente el supervisor es lo primero que debe de empezar a conocer: procesos, su gente, sus resultados esperados, sobre todo yo tener un perfil de la gente que voy a dirigir. En ocasiones llego y me encuentro con grupos de enfrentamiento, más que tener un grupo de complemento para mis actividades. Quiero imponerme como jefe en vez de pensar como líder. Cómo ganarme la confianza, la voluntad y la buena disposición de las personas en vez de querer implantar desde un principio mi decisión. A la gente hay que ganársela, a la gente hay que conservarla, y alguien que no está muy de acuerdo conmigo no es conveniente correrla, sino trabajarla. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué fracasan los nuevos jefes en este punto, porque en ocasiones no son comprendidos totalmente en cuanto a lo que ellos pretenden hacer, pero tampoco lo comunican. Entonces hay reuniones preliminares que yo debo de tener con la gente cuando yo llego para que esto no se convierta en problema, sino en contrario, en una facilidad para dirigir. Aquí me quiero hacer un poquito en una dirección para poder encontrar los puntos medios, licenciado Octavio. Los puntos medios para mí es, ¿lo debo de hacer yo solo o debo de encargárselo al grupo? El gran problema que yo encuentro también es el siguiente: no sabemos delegar. Y yo me quiero convertir en el clásico hombre orquesta, que yo todo lo sé, yo todo lo puedo, y esto me resulta que al final de toda esta actividad yo me convierto en el ayudante de mis ayudantes. Lo veo muy frecuentemente cuando le dicen un colaborador, señor supervisor, tráigame clavos, señor supervisor, tráigame tal material. Cuando espérame tantito, cada quien debe tener su punto de abastecimiento, su punto de reunir su propio material, y al rato yo me convierto en un sirviente de todos. Y eso es muy peligroso, porque si lo permito desde la primera vez, después el respeto, la posición que yo debería de tener frente al grupo, yo mismo la he perdido por ser tan complaciente con el grupo. A cada uno se le deben de fijar sus responsabilidades, sus puntos de control, sus estrategias de operación, ¿sí? Y en ocasiones yo no debo ser más sabio que ellos, porque mi trabajo no es confrontarlos, sino mi trabajo es dirigirlos. Por eso es muy conveniente cuando alguien te dice, oye, es que fulano sabe más que tú, qué bueno, por eso lo tengo a mi lado, sin entender que va a ser un contrario para mí, sino va a ser un aliado en nuestro trabajo conjunto. El siguiente punto que yo observo, Tao, es cómo me convierto en líder de mi gente. Entré como un desconocido, llegué desconociendo todo, debo de entender que hay gente que está dentro del grupo que conoce muchas cosas mejor que yo. En una ocasión, en una empresa de industrias químicas, sucedió de que iban a poner una computadora para regularizar y monitorear los procesos. El supervisor que llega nuevo dice, soy ingeniero,
tengo mucha experiencia en ingeniería. Aquí vamos a poner el centro de control. Y una persona que barría, que hacía el aseo, les dijo, yo soy el peón aquí, el mozo, el intendente, y yo sé que me tocó construir esta planta. Y por ahí, debajo de este control, pasan muchos conductos que llevan líneas de alta tensión y otro tipo de características que van a ofender y van a lastimar el equipo que van a poner. Usted es un ignorante, el que sabe soy yo, por eso soy ingeniero. Y ahí lo pusieron, y dicho y hecho, a la primera encendida que le dan al equipo, se truena, y el ingeniero quedó en ridículo porque dijo, el mozo sabía más que yo. Entonces, una de las características muy importantes del supervisor nuevo es aprender de todos, porque yo me doy cuenta que no venimos sabiendo todo y que en las empresas se aprende muchas cosas más que nosotros no sabíamos. Con esto quiero redondear que el perfecto estado de un supervisor es cuando se llega a convertir en un buen jefe y en un buen líder. Jefe es porque manda, ordena y ve que lo que se ordena se cumpla. Y el líder es aquel que es un ser integrador, que reúne talentos de muchas personas, que le gusta rodearse de gente buena y que sigue esta pequeña escala de profesionalismo y competitividad. Lo primero que debo hacer es yo dar una buena inducción a mi gente, a mi grupo. 2, hacerlos conocedores, de conocedores hacerlos unos profesionales y de profesionales que sigan el camino de otra promoción. Que vean en mí un impulsador, un elevador de capacidades y sobre todo un ser humano que sabe escuchar, que sabe atender quejas, que sabe comprender las dificultades de su grupo, pero que tiene que cumplir directrices muy específicas que la empresa, los clientes de esa empresa y los demás departamentos de la empresa esperan de nuestra área de trabajo. Creo, licenciado, que con este pequeño resumen puedo entender que no hay errores no hay problemas en los supervisores, sino que hay equivocaciones, hay malos entendidos y hay ignorancia de muchas cosas. En la medida que yo preparo mejor al supervisor, ese supervisor va a dar resultados. La gente no viene hecha, a la gente en ocasiones hay que hacerla al estilo y costumbres y resultados que la empresa espera. Dice Derek Brock que si crees que la capacitación es cara, prueba con la ignorancia. Y creo que eso es mucho, ¿no? O sea, tenemos que preparar a nuestra gente, tenemos que desarrollar a nuestra gente para que verdaderamente hagan su trabajo de manera competente. Entonces, si nuestra gente está preparada, pues van a dar resultados. Si nuestra gente no está preparada, pues los resultados no se van a dar. Yo estoy de acuerdo con ello. Es más fácil enseñar que perder. En muchas ocasiones me ha tocado como experiencia profesional que el supervisor, dentro de las muchas funciones en que es preparado, se le capacita como instructor interno para desarrollar no solamente los programas que se van a dar en su área, sino que él prepara un programa de inducción, prepara manuales de operación para su gente y lo explica y lo capacita y sobre todo le hace ver que ellos mismos sean grupos empoderados, grupos de autodisciplinados en donde ellos solos saben cuando se cometió un error. En una cementera que trabajé, nosotros teníamos el concepto de que el supervisor dejaba que la gente hiciera los proyectos de mejora que le encargaban al departamento. Así la gente se sentía sumamente útil, se sentía sumamente complacida y ser tomada en cuenta. El hecho de que me digan, eres un recurso humano, a que me digan, eres capital humano, hay una gran diferencia. Entonces, esa forma de capacitar a la gente estaba dentro del área de trabajo y ya los cursos complementarios que daba el Departamento de Capacitación y Desarrollo. Pero tiene usted mucha razón. La capacitación empieza desde el primer día y por fortuna nunca se debe de acabar, porque la persona conforme va subiendo en la escala de puestos de la empresa va a ocupar nuevos conocimientos y diferentes expectativas a cumplir.
Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido un gusto que estés con nosotros, ha sido un gusto que nos acompañes en esta charla. Muchas gracias por estar con nosotros en esta charla con el maestro de maestros, Alfonso Escamilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tao, a tu firma y sobre todo a la gran amistad que tengo contigo. Felicidades. Muchas gracias, nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la vista.